vamos a ver medición y error, pero más que todo exactitud, precisión y cifras significativas. Así que los objetivos son diferenciar los conceptos de exactitud y precisión y trabajar con cifras significativas. Conceptos generales. Un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Es un dispositivo que sirve para determinar el valor o la magnitud de una cantidad o una variable, sea física, eléctrica, magnética, electromagnética, etc. La exactitud es la aproximación con la cual la lectura de un instrumento se acerca al valor real de la variable medida. La exactitud depende directamente del medidor, del instrumento, mientras que la precisión es una medida de la reproducibilidad de las mediciones, es decir, dado el valor fijo de una variable, la precisión es una medida del grado con el cual las mediciones sucesivas difieren una de otra. En otras palabras, la precisión depende de diferentes medidas realizadas para una misma variable y que nos dé un grado de exactitud que existe entre todas estas mediciones. El concepto de sensibilidad es la relación de la señal de salida o respuesta del instrumento respecto al cambio de la entrada o variable medida. Es decir, qué tan rápido cambia la lectura en el instrumento una vez la variable que se está midiendo cambió. La resolución es el cambio más pequeño en el valor medido al cual responde el instrumento. Usualmente estas resoluciones son de cifras que se encuentran al lado derecho del punto decimal. Entonces podríamos estar hablando de una resolución de 4 dígitos decimales. Ya sabríamos que ante cualquier modificación de la medida, él es capaz de detectar hasta el cuarto dígito decimal. El error es la desviación a partir del valor real de la variable medida. El error puede reducirse implementando algunas técnicas como, primero, realizar varias mediciones en vez de una sola, y segundo, alternar métodos de medición e instrumentos diferentes para la misma medición. Pero aquí les digo una cosa, estos métodos ayudan a mejorar la precisión de la medida, considerando la disminución de los errores ambientales, pero no pueden eliminar el error de exactitud de cada instrumento. Ahí vuelvo y repito, la precisión depende de la reproducibilidad de todas las medidas que se le realicen a una misma variable, es decir, medir cuantas veces sea necesario una variable para encontrar su valor más preciso, más no exacto. Exactitud depende directamente de la configuración o la calibración del instrumento. Vean, aquí está definido en palabras. Exactitud se refiere al grado de aproximación o conformidad al valor real de la cantidad medida. Y la precisión se refiere al grado de concordancia dentro de un grupo de mediciones o instrumentos. Así, la precisión se compone de dos características, la conformidad y el número de cifras significativas. Veamos qué es cada una de ellas. La conformidad. Un resistor puede tener un valor real de 1.384.572 ohmios y decimos que es medido por un ohmmetro que de manera consistente y repetida está marcando 1.4 megaohmios. ¿Qué está pasando aquí? Estamos dejando de medir más de 15.000 ohmios en nuestro medidor sencillamente porque este medidor no es capaz de medir más de 1.4 megaohmios, no es capaz de darnos toda esta resolución. Entonces la pregunta es, ¿puede el observador leer el valor real? El observador se va a acercar tanto como el valor de la medición se lo permita. Y aunque exista conformidad total, ojo, existe conformidad total porque todas las medidas que se hicieron marcaron 1.4 megaohmios. Hay conformidad, pero caemos en un error de precisión debido a que la escala limita la lectura. La escala en la cual se está realizando la lectura no nos permite ver el valor real de dicha resistencia. Esto refleja que la conformidad es necesaria, pero no es suficiente para la precisión por la falta de cifras significativas. De la misma manera, la precisión es necesaria, pero no es suficiente condición para la exactitud. Es decir, la medida puede ser precisa, mas no exacta. Aquí quiero decirles algo. Usualmente como estudiante se suelen tomar lecturas de los instrumentos como si fuera palabra de Dios. Pero resulta que los instrumentos pueden estar descalibrados o que sencillamente la resolución de ese instrumento
no es lo suficientemente buena como para ofrecer una lectura exacta. Por eso los invito a que las buenas prácticas de medición siempre deben llevar algo de escepticismo. Nunca hagan una sola medida, traten de hacer 3, 4, 5, 6 medidas para luego sacar la media aritmética y así tener una mejor lectura. O aún mejor, no solo varias lecturas, sino varias lecturas más diferentes equipos de medición o métodos de medición. Esto sobre todo para algunas actividades que requieran una precisión o una exactitud de medida demasiado altas. Es de utilidad entonces realizar varias mediciones y utilizar instrumentos calibrados frente a algún estándar internacional. Y las cifras significativas, les decía que la precisión tiene dos características, la conformidad y las cifras significativas. Uno de los indicativos de la precisión de la medida recae en la cantidad de cifras significativas que posee el resultado. Y el aumento de la cantidad de cifras significativas va a mejorar la precisión del instrumento. Pero, ¿qué son las cifras significativas? Son todos los dígitos, tanto del lado izquierdo del punto decimal como del lado derecho del punto decimal, eliminando los ceros después del último dígito diferente de 0. Es decir, si tengo 32.23 y tengo 32.23000000 y una cantidad de ceros, mis cifras significativas son 4, 32.23. Del siguiente cero en adelante no nos interesa. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si especificamos que un resistor tiene una resistencia de 68 ohmios, su valor real debe estar más cerca de 68 ohmios que de 67 o 69. Pero, si el valor se especifica como 68.0 ohmios, su valor real debe estar más cerca de 68 ohmios que de 67.9 o 68.1. Si se dan cuenta, con agregar una cifra más, ya la precisión o el rango de operación va desde menos 0.1 hasta más 0.1 ohmio, mientras que aquí iba desde menos 1 hasta más 1 ohmio, de un rango de error muchísimo más alto. En 68 ohmios tenemos dos cifras significativas, el 6 y el 8, mientras que en 68.0 tenemos tres cifras significativas. Como la última medición presenta más cifras significativas, la medida presenta una mayor precisión que la primera. A medida que tengamos más cifras significativas, mayor será la precisión del conjunto de medidas que estamos realizando. También hay que tener en claro que podemos y es mejor utilizar la notación científica. Entonces, para medidas o números que posean gran cantidad de ceros al lado izquierdo del decimal, es de gran ayuda limitar a 2 o 3 cifras significativas y una potencia de 10. Como ejemplo tenemos que la velocidad de la luz en el sistema inglés es 186.000 millas por segundo. Aquí tenemos 3 ceros a la izquierda del punto decimal. El punto decimal no lo vemos, pero debe estar por aquí, al lado derecho del último cero. Entonces estos 3 ceros no nos están otorgando a nosotros cifras significativas. Podría llevar algo de confusión, mientras que si lo escribimos en notación científica como 1.86 acompañado con la potencia de 10 elevado a 5 millas por segundo, no habría ningún tipo de confusión. Queda un poco más claro y es exactamente el mismo número. Siguiente concepto que vamos a analizar es el rango de posible error. Aparte de decir que una medición puede tener todas las cifras significativas o con el fin de acercarnos al valor real, cualquier observador o medidor puede registrar la tensión de 117.1 voltios, con lo que quiere decir que su medida se acerca más a 117.1 voltios que a 117.0 o a 117.2. Vean que tenemos 4 cifras significativas, así que el valor de la medición se va a disminuir en 1 o se va a aumentar en 1 y estará dentro de ese rango. Pero también se puede usar el posible rango de error. Es una técnica bastante utilizada considerando el rango de error que tienen todos los medidores. Sería entonces mi medición de 117.1 más o menos el rango de error que tiene mi medidor, 0.05 voltios, con lo cual estoy determinando que el valor real se encuentra en 117.05 voltios y también entre 117.15 voltios. Así que el límite de error se encuentra en 0.1.
si resto este valor con este valor. Muchas gracias por ver este video y en el próximo veremos análisis estadístico de errores en mediciones. Hasta pronto.